Ya estamos de regreso aquí desde Mérida y me acompaña Federico Berrueto. Federico, bienvenido una vez más acá a tu Muchísimas casa. gracias, un placer estar aquí en la revista Peninsular. Federico, cuéntame una cosa, ¿cómo ves ese Ricardo Monreal, pues que se subleva o que es una revolución interna en Morena? Él dijo que el plan B de la reforma electoral en el Senado no va, o sea, no va a pasar, lo van a batear. Bueno, Ricardo Monreal ha estirado la liga en términos de su relación con el presidente. Y la iniciativa que presenta el presidente tiene problemas de fondo y problemas de forma. Los problemas de forma es la inconstitucionalidad. Y fue lo que se enfocó Ricardo Monreal para decir por qué no podía acompañar al presidente. Ahora, de una manera muy inteligente, y te voy a decir por qué inteligente, porque él lo que necesita es ganar tiempo. Su destino, como lo veo, no es Morena. Su destino es, al menos deseable para él, ser candidato presidencial por un partido de la oposición. Ujú. Pero él no puede salir ahora de Morena porque no tiene a dónde irse. O sea, él necesita ganar tiempo. Y en todo caso no irse, sino que lo echen. Y para eso lo que hizo Ricardo Monreal es utilizar un argumento irrefutable, que es la inconstitucionalidad de varios de los elementos de la iniciativa presidencial. Y con ello lo que hizo Ricardo Monreal dijo, yo en lo personal, o sea, se acoge a un principio muy de lo que es el voto de conciencia. O sea, la disciplina partidaria es lo que prevalece en los congresos modernos, votar de acuerdo a la línea de partido, más si eres el coordinador de la mayoría. Sin embargo, siempre se respeta el derecho del legislador cuando identifica un elemento que para él es fundamental diferenciarse de la línea partidaria, que fue lo que hizo Ricardo Monreal. Y eso, siendo coordinador, desde luego que es estirar la liga. Y veo que le dio resultado. ¿Por qué? Porque habiendo votado en contra del plan B del presidente, invocando la inconstitucionalidad de su contenido, el presidente hoy dice que no va a haber purgas en Morena. Quiere decir que Ricardo Monreal continuará como coordinador de la mayoría en el Senado. Pero esto le da a Ricardo Monreal pues no le da una salida. Hubiese preferido Monreal que lo echen, que lo saquen de Morena, pues ya tendría un pretexto, ¿no? Sí, pero no ahora, porque ahora ¿a dónde se va? Mira, la oposición ha demandado de Ricardo Monreal definición, pero ¿acaso la oposición ya se definió respecto a Ricardo Monreal? O sea, le están pidiendo a Ricardo Monreal el todo a cambio de nada. O sea, que deje el Un liderazgo del test, Senado, una ¿verdad? testimonial contra el liderazgo del Senado. Contra el liderazgo del Senado. Y bueno, Ricardo Monreal está buscando la presidencia de la República y él tiene que cuidar muy bien los tiempos. Sin duda es uno de los políticos dentro del grupo gobernante, pues lo menos que puedo decir, el más valiente porque ha decidido diferenciarse del presidente en cierto sentido, desafiarlo. Y sin embargo, la oposición no sabe cómo quieren de Ricardo lo que Ricardo no les puede dar y no les puede dar porque en este momento para él sería del todo inconveniente dejar el liderazgo en el Senado. Oye, y esto dentro de Morena, es decir, que donde se ha segmentado, Morena es muy claro, o eres Mm, fifí o eres mm. chairo, o sea, hay una división social que han motivado, que ha sido motivada por el propio presidente, pero están viendo ya a Ricardo Monreal. Yo hablo de la tropa, las bases, Sí. y estarán viendo a Ricardo Monreal como un enemigo. Ricardo Monreal, obviamente, con esta actitud diferenciada del presidente, donde el presidente pues, cuenta con un gran aval de los suyos, pues obviamente asume un costo muy elevado, pero no está apostando Ricardo Monreal a que sea aceptado por la militancia dura de Morena. Lo que está haciendo Ricardo es posicionarse como un líder político a futuro que entiende cuál es el problema más importante. El problema más importante, Rodrigo, es la legalidad, es la impunidad.
con esto puede haber, con esto que hizo Ricardo Monreal, puede haber convencido a los de la oposición, y no hablo tampoco de los partidos, sino hablo de la tropa, de los votantes de la oposición, los debe haber convencido. Yo no veo que digamos, la sociedad en su conjunto esté haciendo un seguimiento de esto. Y además hay una idea que para muchos, no nada más para la sociedad, incluso para los mismos políticos y los observadores, no entienden que la mayoría en el Congreso es de Morena. Y por lo mismo, las posibilidades de que se apruebe el plan B pues eran altísimas. ¿Por qué? Porque se necesitaban los votos de Morena y sus aliados para sacar la reforma. Lo que pretendían es que hubiera una rebelión en el Senado, encabezada por Monreal, para reventar esta reforma. No opera así la lógica política. Y yo creo que Ricardo Monreal... Sería ponerse Ricardo Monreal una soga al cuello. Totalmente. Y además, ¿quién lo seguiría? Porque Ricardo Monreal, a lo mejor él sí hace números y dice, bueno, yo doy el paso, pero ¿quiénes de los míos me van a seguir? Sobre todo si en estas etapas donde todavía no se seleccionan candidatos, donde todavía está lejos el 24, romper con Morena y sin saber a dónde van, oye, pues definitivamente sería un Además, suicidio. estos senadores de Morena siguen al líder del Senado. No A, sé, no saben, a Ricardo tenía que Monreal. ver si a Ricardo Monreal. Efectivamente. Y mira, aquí te voy a decir qué es lo que se está construyendo. Es la decisión de Morena al momento de la selección de candidatos. Te pongo un ejemplo. El presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado son dos aspirantes a la gubernatura de Puebla. Al momento que se decida quién va a ser candidato, el otro va a tener un incentivo muy grande. Si hay posibilidades, si la oposición le abre el espacio de que sea candidato por la oposición. Pero es hasta ese entonces, no ahora. Oye, como ya pasó en Coahuila, que hay uno de los aspirantes Pues ve el caso de Ricardo Mejía, siendo uno de los consentidos del presidente, perdió compostura y salió a insultar, cuestionar, la impugnar decisión. el proceso de selección, la llamada encuesta. Pero, digo, es propio de la política y eso es lo que va a suceder, como sucedió en el PRI. Al momento que los priistas identificaron que había un partido al cual podían irse para poder competir, la lealtad simplemente dejó de existir. La institucionalidad se quedó nada más como apellido del partido. Así es. ¿Y por qué? Porque lo que hace fuerte a los partidos fuertes, valga la redundancia, es la certeza de triunfo. Cuando ves que puedes triunfar por otra fuerza política, pues la lealtad desaparece. Le agradezco mucho a Federico Berrueto que nos haya acompañado una vez más aquí en la Revista Peninsular. Federico, muchísimas gracias. Un placer. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.